Entonces vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a esta capacitación. Principalmente vamos a ver un poco del control de desempeño del PID-Array, la gestión, error de medición para la reducción de rechazos, en este caso de piezas que vayan a medir, y eso nos evite retrocesos y no conformidades al momento de utilizar el PID-Array. Bueno, ¿qué es un PID-Array? Vamos a definirlo principalmente según la norma ISO 13385, parte 1, donde nos dice, es un instrumento de medición que da la evaluación de una cantidad de dimensiones de un elemento interno o externo en base de un cursor móvil con una punta de medición que se mueve respecto a lo largo de esta escala de medición en un brazo rígido y una mordaza fija. Van a poder observar ahí, hay dos imágenes donde está un PID-Array tanto analógico como digital, ¿no? Cabe mencionar también que el PID-Array es un equipo que sirve, o que mejor dicho, utiliza las superficies de medida, que son un brazo externo como una punta que sirve para la medición de profundidad, y también podemos hacer mediciones tanto de exteriores e interiores, dependiendo de la clase del PID-Array. Aquí vamos a ver a continuación un PID-Array digital y todas las partes del PID-Array. Esto mismo sucede de forma analógica, de forma similar a un PID-Array analógico. Cumplen con las mismas partes, solo que es más sencillo ver, digamos, cuando se está midiendo en una pantalla LED que estar buscando el valor, ¿no? Este es otro tipo de PID-Array que también habla sobre la norma, y este ya son para mediciones interiores y externas, ¿no? Si se dan cuenta, este no tiene lo que es la sonda de profundidad. Cabe mencionar también que en la norma hablan o describen los PID-Array. Principalmente, ellos establecen una tabla de 150 hasta 200 milímetros. ¿Cuáles son las características de cuánto deberían medir las caras de medición, los espesores, los grosores de la fabricación del PID-Array? ¿Sí? Para que lo tengan en consideración. Ahora una pregunta típica, y esto ya va de forma general para cualquier equipo. ¿Cuándo debería calibrar un equipo? En este caso, el equipo que fuera que vayan a tomar, ¿no? Esta es una definición principal de la norma, ¿ya? El equipo de medición debe ser calibrado cuando la exactitud o la incertidumbre de medición afecta la validez de los resultados informados y/o se requiera la calibración del equipo para establecer trazabilidad metrológica de los resultados informados. ¿Ya? Esas son las consideraciones que ustedes deberían tener para realizar la calibración de un equipo. Si es un equipo que quizás no va a entrar para que ustedes puedan controlar, modificar, o de repente quieran ver y no entren sus valores, o de repente no les propicio o no les da una información necesaria para algún control, no sería necesario calibrar. Ahí tendrían que analizar qué es lo que se calibra, ¿no? ¿Qué es lo que interviene en mi proceso, ¿no? Principalmente son, como les dije, ¿no? Puedes modificar el resultado que afecta a los resultados finales, influir en la conformidad con una especificación, aumentar significativamente la incertidumbre. Entonces, en esos casos, estás obligado a realizar la calibración del equipo, ¿ya? Así que, para que lo puedan entender un poquito, porque a veces solicitan calibraciones de equipos que ni siquiera miden, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso. ¿Cómo elegir un PID-Array? Vamos a hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a medir? Dependiendo de la pieza que vamos a medir, vamos a adquirir el PID-Array adecuado. Ya vieron en una tabla que va desde 150 hasta 2000 milímetros. Entonces, lo que van a hacer ustedes es precisamente eso. Utilizar el equipo adecuado para la medición que se quiera realizar. Y después se va a seleccionar el tipo de cuchillas, tanto si son para mediciones de, digamos, interiores o exteriores. Aquí les presento algunos ejemplos, ¿no? Hay PID-Array que las puntas, o mejor dicho, las caras de medición son tipo punta, después tipo punta de cuchilla, que es una parte fina donde entran sobre, digamos, lo que son los pernos, o de repente quieren medir el hilo de un perno, también les podría servir. Tipo de punta de ajuste, que es la punta sube o baja. Tipo profundidad, tipo de garganta, para mediciones, digamos, de piezas donde están con
como si fuera un paso de escalón, si ustedes quisieran medir también lo que son tipo de espesores de paredes. Y aquí, otros, la mano derecha donde no están de color rosado al fondo, van a poder observar otro tipo de PDRs también, ¿no? Que justo los PDR han sido creados a la necesidad, digamos, de las piezas o las formas que quieran medirse. Ahora, algunos ejemplos de medición. Vamos a ver algunos ejemplos de medición. Principalmente tenemos las cuchillas de medición de exteriores. Como van a ver en la primera imagen, van a ver que se está realizando una medición de exteriores. Ahora, si ustedes quisieran realizar una medición de interiores, van a utilizar las cuchillas superiores o las cuchillas de medición de interiores y van a poder determinar el espacio que quieren medir. Ahora, también tenemos la medición de paso, en donde te indica cuando tú ingresas la sonda de profundidad y puedes medir con el borde final de la sonda. De igual forma, si ustedes quisieran saber qué tan alto tiene, digamos, una pieza o algo, también lo podrían hacer de forma similar como en el punto 4. Algunas recomendaciones, principalmente con la medición de los PDR. En los PDR van a ver, digamos, piezas que a veces son redondas, cuadradas, o de repente van a ingresar las cuchillas. Tendrían que tener también estas consideraciones que van a poder ver en la figura del 1 al de 3. Bueno, acá solo están dos, son unos ejemplos nada más. Y van a poder observar, ¿no? Cómo deberían ingresar las cuchillas o dónde deberían apoyar el pie de rey. Normalmente siempre se suele poner en la parte central, ¿no? O dependiendo también, si van a ingresar las cuchillas de medición, tener la consideración, ¿no? Algo que sí es recomendable es de que si ustedes van a medir, primero, el pie de red debe estar cerrado, si lo van a hacer en interiores. Una vez que ya llegan a introducir la cuchilla de medición en la parte interior de la pieza a medir, lo van expandiendo. Porque, ¿qué pasaría si yo hago el inverso? Dejo las cuchillas abiertas y voy a ingresar en la pieza que voy a medir, lo que yo voy a hacer es desgastar las caras de medición. ¿Sí? Ahora vamos a ver dos términos que normalmente confunden a las personas. Vamos a ver un poco, ¿ya? Esta diferenciación. Estos son términos que utilizamos los metrólogos. Cabe resaltar que estas definiciones están dadas por el vocabulario internacional de metrología, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que también la palabra verificación se encuentra tanto en otras normas, tanto como la ISO 9000, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice la calibración. La calibración principalmente es la comparación, ¿ya? Pero, ¿comparación de qué? La comparación entre un patrón y el equipo que voy a medir, ¿sí? Y la verificación es la aportación de evidencia objetiva de un elemento dado que satisface un requisito. Por ejemplo, yo quiero saber, hacer verificación a un pie de rey. Yo puedo hacer que mi verificación sea visual. Eso sería una forma. Otra forma de verificación es de que mi pie de rey encienda. Es una verificación con aportación de evidencia objetiva, ¿no? Y no estoy haciendo mediciones, ¿eh? En la calibración sí estoy haciendo mediciones porque determino error. Ahora vamos a ver un poco de cómo se calibra el pie de rey. El pie de rey normalmente se calibra basándose en procedimientos de calibración. En este caso solo he puesto dos procedimientos, pero en otras entes también existen sus propios procedimientos. Principalmente para Perú, trabajan con el procedimiento de calibración del pie de rey, que es de Indecopy, bueno, actualmente INACAL. Pero también existen otros procedimientos, como en España. En el centro de España eh, existe el procedimiento DIN-008 para la calibración de pie de rey. Y normalmente un procedimiento, los procedimientos de calibración son los pasos que debe seguir el técnico metrólogo para realizar la calibración del equipo, y siempre también encuentran dentro de este procedimiento lo que son las condiciones ambientales, los patrones y el cálculo para la estimación de la incertidumbre. ¿Sí? Vamos a ver ahora un poco breve nada más eso. ¿Qué son las condiciones ambientales? En ambos procedimientos que estoy poniendo a modo de ejemplo, tienen que cumplir necesariamente con una temperatura. Y esa temperatura está definida por 20 más menos 2 grados. Ahora, ¿por qué controlar la temperatura? En dimensional normalmente se trabaja con piezas de metal o de acero
de plástico, que en su relación vamos a ver que la temperatura está ligadamente con la medición. ¿Qué pasa si a una barra de acero yo me quedo principalmente sostenido por un largo tiempo? Lo que va a haber son coeficientes de dilatación, que lo que va a hacer es que la pieza se ensanche. O en el inverso, ¿no? Si hace mucho frío, las piezas se encogen. Y esto no solo ocurre en la parte de acero, sino también parte a las piezas o patrones que se utilicen, ¿no? Viendo principalmente ya lo que son los patrones, le voy a presentar lo que son los patrones que se utilizan para la calibración del PIDR. Vamos a ver lo que son los bloques patrón, varillas cilíndricas y anillos patrones. Estos tres tipos de patrones se utilizan también en ambos procedimientos, pero en distintas pasos de medición, que también le voy a explicar más adelante. Algo muy importante, no todos los operarios son técnicos metrólogos. Cabe resaltar esa aclaración, porque para ser un técnico metrólogo o un metrólogo, deben contar con algo muy importante, que es la competencia técnica. Y la competencia técnica es un requisito para ser metrólogo, que se basa en experiencia, conocimiento, saber y ciertas actitudes, o mejor dicho, ser apto para poder deslizar errores, conocer el equipo, el principio de funcionamiento del equipo. No es algo que sea tan sencillo, no. Por eso se llama competencia técnica, demostrar que conocen sobre el equipo. Y bueno, está relacionado también a lo que es conocer el procedimiento de calibración y muchos detalles más, ¿no? Pero para hacerlo un poco más sencillo y ya vayan viendo qué es lo que se necesita o qué puntos son necesarios, vamos a ver algunos ejemplos. Y digamos que el paralelaje. De repente alguien ha escuchado sobre el paralelaje, la fuerza de medición, la expansión térmica, ¿no? Son factores que quieran o no están afectando a la medición. Si uno no tiene la experiencia ni la habilidad para medir, lo van a hacer de una forma que no es la adecuada, ¿sí? Por ejemplo, si yo les hablo del principio de Ivy, de repente algunos lo conocen, otros no. Van a ver como en la primera imagen que está en la parte superior con una X, van a ver que ahí la pieza a medir no es la forma correcta, porque el diámetro con la longitud no se va a poder medir de la forma adecuada. ¿Qué es lo que estaría haciendo? Al momento de generarle una fuerza sobre una pieza esférica, o bueno, cilíndrica, lo que estamos haciendo es de repente quizás apoyando con mucha fuerza, haciendo que se desvíe. Y la longitud real que vemos en el pie de rey no va a ser la misma que en el diámetro, ¿no? Después también la posición donde se ponen los bloques o la pieza a medir. No es correcto si yo lo pongo a un extremo. Yo lo que quiero medir es que las caras de superficie sean, las caras son totalmente paralelas. Entonces, si yo lo pongo en un punto, puede ser que una fuerza excesiva o un manejo de una persona que no es experta o inexperta los lleve a un error, ¿no? Vamos a ver acá otros errores más. Por ejemplo, si tienen pie de rey analógicos, ustedes saben que tienen que ver que la línea donde está marcando sea una línea continua. Pero ¿qué pasa si yo lo miro, digamos, yo tengo la pieza, o mejor dicho, el pie de rey, lo estoy viendo frontalmente, voy a tener una lectura adecuada. Pero ¿qué tal si lo veo con una ligera inclinación? Lo que yo voy a hacer es, pues la línea que supuestamente debería haberme marcado cuando lo vi frente a frente al equipo, no esté cayendo linealmente y esté viendo en otro valor, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. También con el error de inclinación, que está muy relacionado con el principio de Ivy, que es justo lo que les hacía mención al inicio, que esa inclinación del nonio lo que nos va a hacer es de que nos lleve a un error de medición, ¿sí? Que realmente lo que estemos viendo en el pie de rey no sea igual a lo que vamos a la pieza a medir, ¿no? Es un pequeño ejemplo. Ahora, el manejo. No todos de repente tienen el mismo expertizo. Cuidado con el equipo, ya que el pie de rey, las puntas son finas, ¿no? Si estas se desgastan o se chancan, ya no le va a servir para el mismo uso que ustedes quieran hacerlo. Porque supongamos que una pieza de acero, ustedes la chancan, esta se abolla, se agrieta, tiene partes donde se acumula el acero. Entonces, cuando ustedes quieran medir o realizar mediciones tanto de medición de interiores o profundidad,
puede ser que el valor que estén midiendo tampoco sea el adecuado por la deformación que ya tiene su equipo. Entonces, tienen que tener algunas consideraciones, ¿no? Quizás también, eh, o he visto en algunos casos que al no tener lapicero y están midiendo con un pie de raíz, digamos, una superficie de un tubo, lo que hacen es utilizar las caras de medición de interiores para marcar el punto, para escribir, ¿no? Y así es como no le están dando un adecuado cuidado a su equipo, ¿no? Ahora vamos a ver qué casos podríamos considerar para que el equipo se mantenga, ¿no? Principalmente, si ustedes quieren ver su equipo, tendrían que limpiarlo, no dejarlo, digamos, a la intemperie, mantener los cuidados necesarios siempre en su estuche, ¿no? Cuando lo van a almacenar por un tiempo, digamos, estén en Lima, en provincia, en otro lugar, siempre dejarlos con las caras de separación ligeramente separadas, las caras de medición ligeramente separadas. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo junto, lo que va a hacer es que la humedad ingrese. Cabe resaltar también que las manos, a veces la trabajan el equipo con las manos desnudas, y lo que van a hacer es de que el agua o de la humedad, tanto del cuerpo físico o las grasas del cuerpo, lo que hagan es se adhieran al pie de rey. Entonces, al adherirse, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si ustedes lo almacenan en esas condiciones sin limpiarlo, puede ser que en un tiempo comienza a haber óxido, desgaste en su equipo. Y la idea no es eso, ¿no? La idea es de que su equipo dure mucho tiempo, ¿no? O el mayor tiempo posible, ¿sí? Algo también importante es de que si es un equipo analógico, lo almacenen correspondientemente. Pero si fuera el caso de un equipo digital, sí se recomienda que se saque la batería. ¿Por qué? Porque la batería después de un tiempo comienza a botar su propio líquido interno y lo que hace es malograr la pista, corroer la pista, a desgastar a su equipo. Entonces, los va a llevar digamos, a tener una pérdida de un equipo de una forma que no fue a causa de un almacenamiento inadecuado. Ahora, ha sucedido que a veces sacan la pila del pie de rey y ponen una nueva pila para cambiarlo. Y le salen como 3 guiones. Esto normalmente se suple de la siguiente forma. En lo que es la marca Mitutoyo, tendrían que poner la pila nueva, le salen los 3 guiones y poner el botón origen. Una vez que ponen el botón origen, la pantalla se va a poner en cero y van a poder realizar mediciones. No es que el equipo esté mal, solo tienen que seguir este paso. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco la determinación de los errores de indicación. Esto solo vamos a verlo brevemente, ¿sí? Pero para lo que son las pruebas de calibración, normalmente hacemos error de referencia inicial para ver si el equipo está en cero, error de contacto superficial de medición de exteriores, en este caso utilizamos la medición de exteriores, y hacemos en el rango, digamos, del pie de rey, ¿no? Si es 150, 200, 300, 400, 500, ¿no? Dependiendo del punto, al alcance, vamos a tomar puntos equidistantes. El error de repetibilidad. El error de repetibilidad está relacionado al error máximo encontrado en el punto máximo de el error de contacto superficial medición de exteriores, ¿no? Error por cambio de escala de superficie de medición de exteriores e interiores o profundidad, sea el caso. Si el equipo tiene medición de exteriores e interiores, se toman valores. En el caso que hayan otro pie de rey, como les mostré, de medición de bocas comunes, son los que no tienen la sonda de profundidad, utilizamos un micrómetro para medir las caras cuando están en cero. Y finalmente, medición de profundidad, donde también vamos a ver si el caso tuviera varilla, se introduce la varilla sobre un bloque para poder determinar ese error, ¿no? Ahora, en error de contacto lineal, lo que hacemos es utilizar una varilla cilíndrica, ¿sí? Esto principalmente sirve para ver si el pie de rey está midiendo en 2 puntos de contacto, ¿no? Al ser una superficie esférica o, bueno, circular, vamos a ver si es lineal. Ahora también vamos a ver el error de contacto de superficie completa, que consta de lo siguiente. Normalmente las caras de medición, como les había comentado, tienen que ser paralelas, ¿no? Entonces, vamos a tratar de medir
con un bloque la mayor cantidad de superficie y ver si eso se repite. Y también, en el caso que tengan cuchillas de medición de interiores, se utiliza un anillo patrón justo para las piezas, o mejor dicho, superficies circulares. Una vez que conocemos todo esto debidamente por parte del procedimiento, son ecuaciones, podemos determinar también lo que es la estimación de incertidumbre de medición, ¿no? Principalmente, como les decía, el error es igual al valor de indicación del PDRI menos la longitud del bloque patrón corregido por certificado. Esa es la fórmula, o mejor dicho, el principio de la calibración, que es la comparación, ¿sí? Una vez que de esta fórmula lo que se hace es hacer un modelo matemático. De un modelo matemático vamos a poder determinar, digamos, los componentes que afectan, ¿no? En este caso estaría relacionado con la temperatura, mayormente con la temperatura en este caso, y se hace una relación. Se hacen derivadas parciales y finalmente llegamos a las aportantes o componentes de incertidumbre. Por lo tal, se calculan todos esos valores y se reportan incertidumbre, ¿sí? Ahora, supongamos que ustedes quieran conocer los errores máximos permitidos para cada alcance de PRI. Esto es una norma también que podemos extraer el cuadro, que es según la norma DIN 862, representa una tabla donde están los valores de errores máximos permitidos para cada alcance con su respectiva división de escala. Eh, Como les decía, en la norma que les comenté al inicio, hay divisiones, incluso hay cómo está estructurado y cuánto debe tener la división de escala, ¿no? Les dije que iba de 150 hasta, hasta 2000 milímetros, ¿no? Pero aquí en la norma DIN nos dan ciertos alcances más, un poquito más, y vamos a poder ver también lo que son el intervalo de escala del nonio. No, en los digitales son de dos divisiones de escala, 0,01, ese sí en digitales, pero mientras que en los que son los analógicos vamos a ver una variedad más grande, que es de 0,2, 0,5 hasta 0,1 milímetro de división de escala, ¿sí? Ahora, supongamos que ustedes ya conocen los errores, les llega el certificado de calibración. ¿Qué podríamos hacer eso? ¿Qué pasaría si mi PDRI está fuera del error máximo permitido? ¿Qué es lo que pasa con este PDRI? ¿Qué tratamientos debería hacer? ¿Sí? Vamos a ver ahora lo que son las reglas de decisión para aceptación o rechazo, ¿ya? Vamos a ver algunas reglas. Esta regla de decisión sí cabe mencionar que es parte de una norma también, que es una norma ISO, la 14253, parte uno, donde te dan una cierta cantidad, digamos, de cuándo se aceptan, cuándo se rechazan, ¿no? Esto ya tendrían que revisarlo un poquito más a fondo. Yo voy a hablarle de una forma sencilla y para que lo puedan aplicar quizás ustedes, ¿no? Pero eso ya estas reglas ya las pone el cliente mismo, ¿sí? Bueno, lo voy a explicar brevemente. Esta es una norma, como ya les había mencionado, que establece las reglas para determinar cuándo las características de una pieza o de un equipo de medida son o no conformes con una tolerancia o con los límites de un error máximo permitido, ¿sí? Eh, para un equipo de medida, teniendo en cuenta también la incertidumbre. También establece reglas de cómo actuar en aquellos casos que no se puedan tomarse una decisión clara, una conformidad o no conformidad con especificaciones. Por ejemplo, cuando los resultados de medida caen dentro del campo de la incertidumbre que existe en torno a los límites de especificación. Este es un caso que está en la norma que dice zona de conformidad. ¿Cuándo yo consideraría cuando es conforme? Van a haber dos dibujos. En la primera, que es la letra A, van a poder ver que es la especificación con un solo límite, mientras que en la B es una especificación con dos límites. Ahora, ¿sí? Vamos a ver que, digamos que la zona 1 es la zona de especificación,
La U es la incertidumbre que normalmente te dan por certificado, ¿ya? Pero vamos a ver que en el gráfico B tenemos, digamos, toda la zona de especificación, después una zona de conformidad, que es la zona 3, y las U, que son las incertidumbres. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que la incertidumbre nos puede servir para determinar nuestros límites, ¿sí? Es como decir, crear una zona de seguridad. Ahora también tenemos una zona de no conformidad. Principalmente esto es cuando el equipo cae fuera de los errores máximos permitidos o las tolerancias de repente que le hayan considerado parte de su proceso. Y también están asociados a la incertidumbre. Creo que hay alguien que está con el audio encendido. ¿Sí? ¿O sigue continuando? Entonces, vamos a ver, como les dije, zona de no conformidad. Ahora, a continuación vamos a ver un esquema, ¿sí? Donde LS es el límite superior de especificación, mientras que USL es el límite inferior de especificación. Supongamos que en la primera línea donde está el 1 y el 2, ustedes tienen la fase de diseño o especificaciones. Por ejemplo, de el límite inferior al límite superior tienen en la zona 1, que es la zona de especificación, y la zona 2 son cuando ya caen fuera de la especificación. Pero esta norma, como les digo, está relacionado a la incertidumbre. Vamos a ver que en la flecha D ocurre algo. Es la fase de verificación, ¿no? Cabe resaltar que, cabe resaltar que la incertidumbre aquí estaría jugando un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la incertidumbre también te puede ayudar para tomar las decisiones de que si este equipo está dentro, no rechazarlo, o hasta cuánto puedo rechazarlo, cuánto es mi zona segura y cuánto sería o estaría próximo a salirse, ¿no? Por eso lo delimitamos de la siguiente forma. Si se dan cuenta, en la flecha debajo de esa flecha van a poder observar lo que es el número 5, que es el campo de la incertidumbre, ¿no? Y la zona 4 ya sería la no conformidad. Si se dieron cuenta, estamos ampliando nuestra zona de no conformidad, ¿no? Y nuestra zona 3 de conformidad se achicó, y la de no conformidad, bueno, también se achicó, pero gracias a la incertidumbre. Aquí les voy a poner un ejemplo en una tabla, no se preocupen, ahí está también. Esto es para el caso de un PRA. Si se dan cuenta, las líneas verdes sería la incertidumbre restado del error máximo permitido. El error máximo permitido para este tipo de PRA es de 30 micras, ¿ya? Que es 0,30. Y la incertidumbre relacionada a este también, van a ver que es un valor de 8 micras. Entonces lo que se hace normalmente, tenemos en la línea roja, que es lo que les había dicho, la zona de especificación que llega hasta las líneas amarillas, que es el error máximo permitido. Y las líneas azules, ya que están por encima de la línea amarilla, están fuera. Ahora, van a poder ver que si nosotros utilizamos la incertidumbre, nuestra zona de no conformidad se achica. Van a verlo definido por una red, por unas flechas rojas, mientras nuestro campo de incertidumbre, digamos, nos da esa potestad para poder decir, sí, está un poquito más que lo podemos tomar o considerar, ¿no? O ver qué pasó, ¿no? Tenemos nuestros límites superior e inferior. Ahora, supongamos que ustedes tienen una gráfica. Ustedes tienen una gráfica, ¿no? Y esa es una gráfica de que quizás ustedes lo quisieran hacer también de forma similar para determinar si su equipo está bien o su equipo les permite, ¿no? Van a poder ver que la línea negra con los puntos es el error dado por el certificado. Y nosotros queremos determinar si este cumple o no cumple.
Entonces, nuestros errores máximos permitidos son las líneas amarillas, positivo por arriba y negativo por debajo. A eso vamos a sumarle la incertidumbre. Normalmente la incertidumbre se reporta en los certificados de calibración. Los certificados de calibración. Entonces, digamos, al error máximo permitido le vamos a sumar esa incertidumbre y le vamos a restar esa incertidumbre. Cuando tenemos, digamos, la incertidumbre más el error máximo permitido, nos están dando las líneas rojas. Y cuando le restamos, también. Cabe resaltar que aquí el error máximo permitido va a ser en valor absoluto. Y la incertidumbre sí puede tener positivo y negativo. Tendríamos que tener cuidado con eso. Y el error, como le dije también, tendrían que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el error puede ser más menos. Entonces, tendrían que ver cuándo utilizan el menos, cuándo no utilizan el más, porque sería una suma o resta de signos, nada más. Tener cuidado de eso para que les quede el gráfico lo más parecido. Entonces, digamos que podemos este gráfico diseñarlo a la necesidad que nosotros querramos, ¿no? Ya. Por ejemplo, en el primer punto que tenemos, el error en cero es de 0,008, que es 8 micras de incertidumbre. En el punto de 50 es 0,015, que es 15 micras de error, 22 micras, y esto lo podemos, digamos, obtener de un certificado. La incertidumbre normalmente cuando se reportan los certificados de PRI es una ecuación que está relacionada, digamos, al valor nominal de la indicación. Por ejemplo, lo único que van a tener que hacer es reemplazar el valor nominal, digamos, de 150 en la ecuación y van a poder ustedes calcular su incertidumbre. El error máximo permitido es tanto, puede ser, quizás, ¿no? El error máximo permitido puede ser por parte del fabricante del PRI, o de repente si ese error máximo permitido es muy pequeño y a su proceso no le afecta, digamos que podrían optar por su tolerancia y, digamos, darle un poquito más de holgura a su proceso. En este caso, nuestros límites van a ser los siguientes, ¿no? El error máximo permitido menos la incertidumbre, y el error máximo permitido más la incertidumbre, ¿no? Uno es resta y otro es suma. Pero para hacer la gráfica tendríamos que tener consideraciones cuando el error máximo permitido es positivo, negativo, y en este caso se suman y se restan las incertidumbres. Por ejemplo, ustedes quieren tomar una regla de decisión, ¿no? Supongamos que todo el PRI en todos los puntos me salen valores que no superan al error máximo permitido, ¿ya? Entonces, ustedes podrían decir que que el PRI que han calibrado está dentro de la zona conforme, ¿no? Entonces no tendrían ningún problema. Pero, ¿qué pasaría si este error en un punto supera? ¿Ya? Digamos que aquí, en el punto de 150, ¿qué es lo que pasaría? Quizás suele suceder que hay clientes que no utilizan todo el alcance del pie de rey. De repente tienen un pie de rey, pero su valor máximo que miden es 100, ¿ya? Pero no utilizan o no llegan a 150. Lo que podrían hacer es de repente considerar solo esta franja y siguen utilizando el pie de rey. Obviamente que también esto tiene que estar asociado a los riesgos, ¿no? Tendrían que ver una matriz de riesgos de cuándo utilizar el equipo, y hacer sus propias reglas también de regla de decisiones, ¿no? Basados en esta norma y cuándo lo utilizarían, cuándo no. Cabe mencionar también que es importante hacer este análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque con eso puede ser que no necesitamos comprar otro equipo, puede ser que de repente no utilizas todo el alcance del PRI, te serviría, ¿no?
porque principalmente para las auditorías o, digamos, evaluaciones que tengan ustedes, necesitan siempre tener la justificación técnica del por qué no van a hacer algo, ¿no? ¿No? Igual, ahí van a poder ver la gráfica que cambia, que se mueve a valores que ustedes necesiten. Por ejemplo, en el punto de 300 van a ver que está pasando ligeramente el error máximo permitido. Pero como yo tengo la incertidumbre que está sumando, digamos, de 0,30 más 0,008, me da esta zona, que sería como una zona de indeterminado. Ahí ustedes también podrían utilizar, digamos, ciertas reglas de decisiones de cuándo lo utilizarían, cuándo no, si entra digamos, si ese punto les favorece o no les favorece, si les conviene. Ahí, más que nada, netamente, tendrían que tomar decisiones o ver cómo lo podrían tratar, ¿no? Realmente, esa norma es un poco extensa, en realidad tendrían que revisarlo eh, con mucho más detenimiento para poder sentar sus reglas de decisión. Porque puede ser de que si un punto, digamos el caso, un punto no cumple, digamos, el error máximo permitido, ustedes lo podrían castigar, ¿no? Y ya todo el equipo queda fuera de uso, ¿no? Por eso les digo, es importante que ustedes tengan la competencia técnica para poder tomar decisiones. Y esas decisiones normalmente tienen que estar documentadas de por qué hago esto, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta. Con respecto para norma para bloques, sí, es la 3650 que te habla sobre bloques patrón. Vamos a ver algunas preguntas. ¿Por dónde se quedaron las preguntas para continuar? Acá nos pregunta, voy a leer primero las del chat y ahorita voy a dar pase para los que están levantando la mano. ¿Es necesario verificar el pie de array con bloques patrón? Si no tengo, ¿cómo puedo verificar entonces? Bueno, es sencillo. Tú tienes un pie de array calibrado, que va a ser como, digamos, tu prueba de caja negra. Tienes una masa desconocida, o mejor dicho, una distancia desconocida, y lo que harías nada más es de que el pie de array que está calibrado, lo verificas con esa distancia, te da un valor, lo registras, agarras otro pie de array, comparas, debería darte el valor parecido, ¿no? Lo podrías hacer así, es una verificación. Y estás comprobando que el equipo mide lo más cercano o igual a lo que estás haciendo y no ha utilizado bloques. Vamos a ver ahora la pregunta de Robert. ¿Cómo mide el diámetro de la varilla de acero? ¿Tiene una línea resaltada? No es que tenga una línea resaltada, es una varilla cilíndrica nada más. Lo que pasa es de que normalmente cuando uno mide piezas circulares, tiene que tener cuidado, porque las caras de medición son paralelas. El principio de funcionamiento de un pie de array es de medición por paralelaje. Tú generas una fuerza en el brazo rígido y los brazos tienen que acercarse. No, no es que tenga que llegar a la pieza y generarle una fuerza excesiva, no, 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 porque voy a estar cayendo en el principio de aire. Lo que tienes que ver es eso, ¿no? Y eso se consigue con práctica. No es que te dé una línea resaltada. Sí, gracias César. También hay otra pregunta. ¿Hay norma para los bloques patrones? Sí, eso ya lo respondí, la Ya, genial. 3650. En Ahora todo vamos a caso, ver a sí, los que puedes están dejar de haciendo compartir tu pantalla porque se ve una pantalla negra ¿ya? y para que ya enciendan su audio. Ajá, Sí, sí, Santiago, sí. por favor. Sí, gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Desde Argentina, Santiago les habla. Quería hacer una consulta con respecto a la calibración de los pies de rey. El pie de rey tiene varios puntos de medición. Tenés las colizas para medir interiores, la otra coliza para medir profundidad y las paralelas para medir longitudes. La consulta es, vos haces una medición con cada uno, bueno, verificas la histéresis, verificas el paralelismo y después haces el error máximo que te da en cada uno y presentas un informe por cada punto de medición que tiene el pie de rey, o lo haces solamente por la medición principal, que es el trabajo con el que mayor se usa un pie de rey, digamos. Sí, entiendo, tranquilo. O usas el error mayor, por ejemplo, sé que las colizas para medir interno siempre son las que peor medición tiene, sobre todo en diámetros chiquitos, porque no queda Sí. totalmente paralela no paralela, sino la dirección, el diámetro siempre cuesta más, por eso se toma como un error mayor, digamos, a medición. Entonces, cuando te llega un informe el error máximo que te informan, ¿es de todo el conjunto, es el peor error? Eso siempre fue mi duda. Ya, Gracias. tranquilo. Voy a compartir mi pantalla. Exactamente, te voy a presentar un certificado de calibración. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, ¿no? ¿Correcto? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Este es un certificado. Este es un pie de rey. Este pie de rey es, digamos, nuestro patrón, pero también nosotros lo hemos calibrado, ¿no? Para la calibración lo que hacemos es, como les mencioné, algunos puntos, pero lo vamos a ver, ¿no? Reportamos lo que es principalmente el pie de rey, las características, el código, cuándo fue calibrado, el procedimiento. En el procedimiento te dicta todos los pasos que vas a hacer, ¿sí? La temperatura inicial, la temperatura final y la humedad relativa. ¿Ya? Aquí están los patrones que se utilizan. Normalmente en los certificados hemos cambiado un poco. Anteriormente solo reportábamos la trazabilidad con el número de certificado. Ahora, esto cuando lo tienen en PDF, este certificado lo tienen en PDF, pueden darle clic y les va a llevar a la trazabilidad automáticamente. O de repente, si lo tienen impreso y no tienen, lo pueden escanear el QR y también les va a llevar a la trazabilidad, ¿no? Estos son los patrones que han utilizado durante la calibración. Y aquí vamos a ver. Tu consulta era: ¿qué reportamos en el certificado? Bueno, aquí lo vamos a poder ver. En los resultados de medición lo que hacemos es error de referencia inicial. O sea, si el equipo está marcando 0, digamos, hacer 3 partes del alcance del equipo, hacemos como una prueba de repetibilidad en el referencia inicial. Después también error de indicación del pie de rey para medición de exteriores. Ese es un cuadro netamente para exteriores, el que estoy presentando ahorita. Ahora, error de contacto superficial. Esto sí es parte del procedimiento, que el procedimiento, como lo había mencionado, en la PC012, el procedimiento de calibración de pie de rey de INACAL, este es el de Perú, ¿sí? Y bueno, esto lo que hace es ver si las caras de medición en los valores que hemos obtenido anteriormente, las caras son, digamos, están dando lo que son paralelas, ¿no? Y determina nada más si es que están siendo paralelas o dónde estaría siendo el mayor punto donde no están siendo paralelas, ¿no? En este caso en el punto de 300. Todos los demás puntos sí cumplen con el paralelaje de las caras. Después también hacemos los resultados de medición, que es justo lo que tú me mencionabas, ¿no? Hacemos el error de repetibilidad. El error de repetibilidad está relacionado para las caras de medición de exteriores. Pero también tenemos error de cambio de escala de interiores, donde es justo la medición de las cuchillas superiores. Bueno, normalmente están en la parte superior en los pies de rey convencionales, ¿no? Y también reportamos. Eso lo reportamos con un valor de 10, ¿no? Porque es como el procedimiento no nos está, ¿no? Error de cambio de escala de exteriores a profundidad, también de la misma forma, pero este es solo de exteriores. Y con la sonda, error de contacto lineal, que es justo lo que mencionaba también en una parte de la presentación, donde te hablan del contacto lineal cuando utilizas una varilla, que no es una superficie totalmente plana, por decirlo así, para las caras paralelas, sino que lo que hace principalmente es las caras de medición
hacen dos puntos tangentes, bueno, una recta tangente en dos puntos de los puntos de contacto de las caras con la superficie circular, ¿no? Error de contacto de superficie completa, que ahí sí utilizamos, digamos, la mayor cantidad de las caras, de la cara del bloque para la medición, ¿no? Para ver si estas también cumplen con el paralelaje. Y finalmente el error de distancia. Aquí sí el error de distancia es, digamos, una comparación entre tres valores medidos, ¿no? Para ver si siguen siendo constantes. Así se toma eso nomás, ¿no? Y finalmente la ecuación de incertidumbre. Eso es lo que normalmente reportamos en el certificado. No sé si te queda claro esa parte o tienes todavía una consulta más ahí. No, no, está bien, perfecto. Lo que pasa es que una vez pregunté, porque en mi trabajo yo tuve que hacer calibraciones y lo hacíamos con unos bloques patrón, pero solamente medíamos el calibre, no medíamos ni Mm, interiores ni la coliza para profundidad. Entonces claro, yo le dije, porque ya certificamos la ISO 9000, pero en ese momento, hace un año atrás, estábamos en pleno papeleo y escribíamos procedimientos, y yo le dije que para mí faltaban más cosas, porque vos le das un pie de rey a una persona para que haga una pieza en un torno y no utiliza solamente esas dos caras, sino utiliza todo el pie de rey como corresponde. exacto. Ujú, Eh, exacto. pero me dijeron que no, que en este caso solamente íbamos a hacer eso y que íbamos a presentar esa calibración nosotros de eso solo. Entonces siempre me quedó la duda, para mí lo estamos haciendo mal, de hecho lo estamos haciendo mal, entonces ahora voy a presentar una mejora para, para que se haga completo, digamos. Porque el instrumento en un micrómetro sí es fácil, porque siempre se mide de la misma manera, pero en un Claro. pie de rey, que tenés varios métodos de medición, Tienes tres ahí, eh, tienes tres. claro. Sí, Ujú. sí. Lo Tres que y hasta a veces cuatro, porque a veces puedes usar el escalón el escalón. el escalón para medir escalones, que es mucho Sí, mejor que sí. medir con profundidad. Sí, porque Te, tener la varilla te firme saca es un poco claro, complicado. te saca el paralelismo. La varilla es muy fácil errar el paralelismo, podés apenas lo inclinaste un poco y ya tenés una décima de error. Es mucho para. Nosotros estamos midiendo a la centésima, entonces no en el torno, pero sí después nosotros hacemos informe a la centésima, entonces, bueno, De los promedios, claro. claro, el micrómetro, el calibre, digamos, lo usamos muchísimo. Pero bueno, muchísimas gracias, la verdad que me sirve bastante, Una, gracias. una recomendación ahí para ti, de repente, si lo quieres aplicar, lo que es el procedimiento del CEN de España también te habla de forma similar y te podrías guiar un poco, ¿no? Si es que quisieras mejorar esa parte para tu evaluación de los pies de rey. Bien, perfecto, lo busco. Ujú. Gracias, Santiago. Gracias, César. Silvia en el chat pregunta si es necesario verificar el pie de rey con bloques patrón. Si no tengo, ¿cómo puedo verificar entonces? Ujú. Sí, bueno, como lo había mencionado ya, esto también, puedes utilizar una distancia incluso desconocida, ¿no? Pero que sea plana, y poder utilizar un pie de red como si fuera forma de patrón, y lo comparas con otro pie de red para ver si realmente están dando el mismo valor, ¿no? Bien. Mónica consulta. Con respecto al uso y conservación del equipo, yo utilizo el pie de rey, pero no de manera muy frecuente. Sin embargo, cuando se enciende, parpadea la indicación a pesar de tener pila nueva y mi equipo es nuevo. A tu juicio y experiencia con el uso, ¿qué estaría pasando con mi instrumento? Ya. Posiblemente que, voy a, dame un momentito, voy a buscar una imagen, porque ya saben que las imágenes hablan por sí solas. Ya, un momentito y les voy a compartir una imagen. Pueden ser dos situaciones. La primera, a ver, déjame ver si puedo compartir esto. Deja. Ya, puede ser que internamente el equipo en la parte interna es- esté dañado. So, voy a buscar la imagen
para que me puedan entender un poco qué es lo que le quiero decir. Un ratito, voy a buscar una imagen nada más para que puedan, para poder compartirles. Bien, mientras tanto, por favor, no olviden colocar sus datos en el formulario con la finalidad de que el lunes, durante la mañana, podamos estar enviándoles sus certificados de calibración. Ya. Ahora, eh, a lo que carga la imagen, a lo que iba, era, en la parte de las tapas del PDR hay un GB que hace, digamos, o adhiere o separa de la placa la pila, ¿ya? Puede ser que ese GB se haya movido. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Si le ponemos un papelito o algo para que la pila entre más al fondo, va a ver el contacto o se va a ver tenue, ¿ya? Entonces, prácticamente estaremos forzando algo para que funcione, que puede ser una posible falla. Y la otra es de que internamente la pista o algo del sensor o la parte de la placa esté dañada, ¿ya? Entonces ahí tendríamos que tener cuidado, mucho cuidado con eso. ¿Por qué no me deja compartir mi imagen? A ver, tenía una imagen que... Vamos a ver si lo pongo acá en una presentación. Sino que el sistema de las... Ya, vamos a presentarle estas. Ya. Sí, ahí les estoy presentando mi pantalla. Van a poder ver que dentro de la pista tienen unos pequeños golpes. Esto puede ser que internamente el equipo se ha dañado. Esto normalmente esta es la parte posterior de la pantalla del pie de rey. ¿Y qué es lo que hace? Que ya no tiene mucha continuidad. O puede ser que también haya presencia de suciedad. Esta imagen lo que se podría apreciar es la siguiente forma, ¿no? Que quizás el equipo lo han utilizado, digamos, en una condición que no es la adecuada. Se ha metido alguna partícula de tierra, una piedrita pequeña, que cuando al momento que lo han deslizado, esta piedrita ha ido moviéndose con el sentido del equipo y ha ido dejando como que rastros, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que esa piedrita lo que ha hecho es carcomer parte de la pista y ha dañado, eh, digamos, una parte de la pantalla LED, nada más. Pero no es que ha dañado la pantalla LED como tal, sino la pista, ¿eh? Ahí hay que tener cuidado. Entonces, como la pista son partes electrónicas, ¿no? Que convierten, digamos, la señal del movimiento, del desplazamiento a valores de distancia. Entonces, en una partecita de la pantalla, digamos, uno de las partecitas negras de los numeritos no se ve completo, y es posible este error, ¿no? Pero el otro ha sido el que me comenta Mónica, puede ser, como le digo, ¿no? Que al momento de cerrar hay algo que impide que llegue a tocar totalmente la pila. Ahí lo voy a dejar también para que puedan verlo. Puede ser esas dos situaciones. Incluso también puede ser, hay la probabilidad de que hay algo que impida el correcto funcionamiento. Puede ser también que lo han almacenado quizás con la pila puesta y está que se corroe. ¿Sí? Vamos a pasar ahora con Santiago para que pueda... Sí, Santiago, ¿puedes prender tu audio para hacer la consulta? Sí, claro. Buenas tardes. Eh, Mi consulta es la siguiente. Si voy a tener una auditoría externa y yo voy a comprar un kit de galgas recién, ¿no? Y estas vienen con su certificado, me van a pedir que estas las haga certificar con una certificadora aparte.
Ya. ¿Me podrías decir exactamente qué equipos son los que tú quisieras adquirir? Más o menos, para terminar. Eh, quiero comprar un kit de galgas para ¿De qué poder, tipo? ¿Pie de para, rey? sí, para pie de rey y micrómetros. Ya. ¿Tienes el modelo de la galga o los valores? No, a la mano no, pero usted mostró una imagen hace un momento y quiero comprar ese kit que estaba en su imagen. Ah, ya, esos son los bloques patrones. Ujú. Sí, Ya, yo te recomendaría que si vas a comprarlo, que lo compres con certificado de calibración, porque te pueden venir productos de China, de Europa, que ya te los venden certificados, pero tienes que considerar algo muy importante. En los certificados que te vayan a venir, tienen que darte los valores nominales, los errores y también la incertidumbre. Si te viene toda esa información y marca, modelo y del equipo, número de serie, no tendrías por qué enviarlo, ¿no? Eso sería incluso la fecha de calibración. Eso podría ser útil para ti. Te muestro un ejemplo. Acá te voy a compartir también, digamos, porque esa pregunta es parecido a lo que yo tengo. Déjame mostrarte nada más. ¿Dónde está? Este, ya, ahí te voy a compartir para que puedas ver mi pantalla. No sé si puedes ver mi pantalla, Santiago. sí, sí la veo. Yo tengo un calibrador, un analizador de vibraciones. Y mira, me lo han vendido con trazabilidad. Y mira, es de China. Instituto Nacional Meteorológico de China, certificado de calibración, cuándo ha sido, en qué año, la trazabilidad, los valores y el patrón que utilizaron. Por eso te decía, si lo vas a comprar, cómpralo con calibrado y te van a dar así la fecha. Y todavía sale Date of Calibration. Obviamente que este es el Instituto ENIM, que es el Instituto Nacional de China, pues, ¿no? Ya no, ya te ahorrarías de enviarlo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que si tú adquieres un patrón y no lo compras con certificado, obviamente tú no sabes los errores de ese equipo para que tú lo pongas en funcionamiento. Entonces, al desconocer esos valores, estarías eh, obligado a mandarlo a calibrar siempre y cuando tú lo vayas a utilizar para emitir informes, a emitir detalles que necesitas, ¿no? Entonces, si vas a adquirir algo que es nuevo, mejor comprarlo con el certificado de calibración. Y cuando te envían todo, ¿no? Te envían tanto el equipo y el certificado. Y ya tú ya le das el periodo de validez necesario, de repente un año, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tal si te llega el equipo? Pasa 2, 3 meses, recién lo vas a mandar a calibrar y ya perdiste tiempo. Mejor preferible que venga todo con su certificado de calibración y te ahorras tiempo. Incluso puede ser que te cueste más barato en el exterior y ya cuando viene acá, lo pones en funcionamiento de acuerdo al análisis de ese certificado y después ya vas viendo tu periodo de calibración. Muchas gracias, me quedó claro. Ujú. Creo que hay una persona más que también está levantando la mano. Jordi, si nos puedes hacer tu consulta. ¿Sí? Adelante. ¿Qué tal, Inge? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, correcto. ¿Qué tal, Inge? Verá, mi consulta era más que todo en el tema que mencionó también hace unos momentos una señorita sobre el tema de suciedad en los micrómetros. Bueno, en nuestro procedimiento interno como laboratorio, previo a nosotros realizar una calibración, tenemos
como un mantenimiento preventivo, que igual ya se está acordado con el cliente, en donde, bueno, por el tema del sector en donde nosotros nos encontramos, los equipos pies de rey los usan más que todo en la industria petrolera. Entonces, muchos de ellos vienen con, o sea, con suciedad, con residuos de suciedad, otros vienen a veces con residuos de arenita, que dificulta más que todo al momento de realizar las calibraciones, y también han presentado, por ejemplo, fallas en lo que son las lecturas, ya que muchos de ellos pues presentan igual residuos de aceite que hacen que, bueno, más que todo en los digitales, que hacen que estos no se visualice bien en el tema de la pantalla. Por ello, se hace una limpieza o un mantenimiento preventivo a los equipos, donde se realiza una limpieza general de los equipos. La pregunta era, en este caso, en base a la experiencia que hemos tenido en cuanto a esos mantenimientos que se han realizado, por ejemplo, ¿qué tipo de sustancia realmente se podría utilizar al momento de realizar esas limpiezas? Porque anteriormente nosotros hemos hecho las limpiezas creo que era con WD-40 en el tema para la movilidad, para limpieza de residuos, pero eso también nos está ocasionando ciertos problemas, precisamente en el tema digital. Entonces, ahorita se optó por el tema de limpieza simplemente con alcohol, que es una sustancia que se seca mucho más rápido. Entonces, esa es mi pregunta. Por ejemplo, en el tema del mantenimiento, ¿cómo podría realizarse un mantenimiento en el cual no se vea afectado el equipo? Porque de igual manera, al momento de nosotros realizar nuestra calibración, para también preservar la vida de nuestros bloques patrones, pues nuestros bloques patrones al momento de utilizar estos equipos en la calibración no deben tener residuos de ningún tipo, ni de suciedad, ni de arena, ni de ningún tipo de eso. Exacto, exacto. Mira, lo que podrías hacer es, primero, tendrías que desarmar completamente la pantalla. Bueno, primero vamos por los analógicos, que son más sencillos. Los analógicos sí son más sencillos de desarmar, ¿no? Entonces, al desarmarse estos, lo que te permiten es que tú puedas sacar todas las piezas y desmontarlo. Me imagino que el alcohol que debes utilizar es el isopropílico, porque es el que normalmente se come las grasas, ¿no? O aceites o otros. Porque si utilizas el otro tipo de alcohol, el alcohol medicinal, ese es en base a agua y alcohol. Entonces, si tú lo dejas por un tiempo, ese tipo de alcohol, el medicinal, lo que va a hacer es corrosión, porque es a base de agua. En cambio, el isopropílico no. Ahora, cuando tú desmontas la parte digital, no te recomendaría que utilices mucho WD-40. Puede ser apenas para algunas partes donde está sucio, pero con un algodón, con algo más fino. ¿Por qué? Porque seguro te ha pasado que tú has echado WD-40 justo a la pista, digamos, de la pantalla LCD, de la pantalla, y seguro te ha comenzado a cambiar los números rápidamente, o de repente tú lo has puesto de nuevo al pie de rey y ya no funcionaba. Pero eso, si te vuelve a suceder, lo que yo te recomendaría es, eso sigue húmedo, por eso no lo va a leer. Entonces lo que tendrías que hacer principalmente es deshumedecer esa pieza, porque el WD-40, si no me equivoco, tiene un cierto porcentaje pequeño de agua. Es por eso que hace como una especie de corto, ¿sí? Una vez que ya tienes todas las piezas desmontadas, es mucho más fácil. Si tuvieras una sopladora de aire para botar partículas de tierra, obviamente no lo vayas a hacer tampoco en el mismo área del laboratorio, porque también te va a traer consecuencias toda esa suciedad innecesaria, ¿no? Porque recuerda, si trabajas en un laboratorio de dimensional, las partículas lo que hacen es rayar a los bloques, ¿no? Incluso también si las caras de medición no están lo suficientemente limpias o hay residuos de tierra, lo que hace es rayar y desgastar a los bloques, ¿sí? No sé si te quedó claro, de repente alguna consulta más ahí con respecto a la limpieza, o quizás te ha sucedido. Sí, bueno, como ya le mencioné, por ejemplo, al principio se inició la limpieza con un poco de WD-40 para el tema de limpieza de abrasivos que había. Pero eso mismo, como ya igual lo mencionó, nos ocasionaba lo que son el tema de los digitales, que sí había a veces en las que las pantallas no encendían, o a veces en los que, como mencionó, los números se pasaban muy rápido.
Entonces, por ello se optó en ya no utilizar el WD-40 en el tema de digitales, sino más bien simplemente alcohol. Ay, Entonces, con eso sí, ya el se hace el isopropílico, desmonte de la parte digital y únicamente se hace la limpieza a la parte de, o sea, la parte digital se deja aparte y simplemente se hace una limpieza breve con un hisopo y con un poco de alcohol, simplemente superficial. Y de ahí Ahora, dígame, no sé si habrás escuchado de los limpiacontactos. Hay como unos spray que son limpiacontacto. el contact cleaner, sí, Ajá. también, o sea, a eso mismo, eso lo Esos ocupamos son en los la que se parte secan digital. ajá. Esos son los que se secan mucho más rápido que el alcohol isopropílico. Y sí te limpia la pista, ¿no? Te saca toda la mugre, porque a veces sí me imagino que te debe venir un pie de rey con todos los aglomerados del secado del aceite, del petróleo, me imagino, ¿no? Sí, exacto. Entonces, por ese mismo motivo, por ejemplo, antes de iniciar nosotros la calibración, como ya lo mencionaba, eso nos puede dañar lo que son los bloques patrones. Entonces, ya se acordó previo a realizar la calibración, obviamente la socialización no con los clientes acerca de que necesitamos sí o sí realizarle una limpieza al equipo para mantener lo que son la vida útil de nuestros equipos patrones. Así Entonces, es. siempre se hace esa limpieza. Entonces, sí, o sea, tomando en cuenta, como dijo, sería más eficiente hacer la limpieza de la parte digital con un contact cleaner, porque usualmente se hacía la limpieza superficial simplemente con un hisopo y un poco de alcohol, pero entonces sí sería mejor realizarlo la limpieza simplemente con el contact cleaner y la parte metálica Ujú. simplemente ahí sí con alcohol. Sí, sí, sí. Y no, en realidad es una buena práctica darle el equipo de esa forma porque eh, quieras o no, estás cuidando y conservando tus patrones. Recuerda que digamos, la definición de patrón es algo que perdura en el tiempo, ¿no? Exacto, muchísimas gracias. Vamos a ver otras preguntas. No sé si hay alguien más que quiera intervenir con su audio. Acá nos dicen, cuando se hace la prueba de exteriores, profundidad e interiores, ¿se tienen que hacer con los mismos valores patrones de medida para el cambio de escala? Bueno, sí, en el procedimiento te dice, ¿no? Que si vas a utilizar un valor nominal, sea de 10 a 30, tú eliges cuál. Por ejemplo, si eliges 20, para toda esa parte vas a usar 20. Obviamente también cabe resaltar algo y hacer una acotación, que cuando se hace los PDRI de boca comunes, tendrías que analizar el valor que vas a medir, porque a veces ya las bocas comunes te miden 20, entonces no vas a poder medir en 20, sino tendrías que hacer 30, ¿no? Ahí tendrías que tener la consideración nada más. Bueno, acá hay una pregunta de Jordi también, justo el que acaba de intervenir. Cuando realizo una verificación en medición, ¿requiero siempre un MP en base a norma o procedimiento del cliente para determinar si el equipo cumple con las características de medición establecidas? Ah, Jordi, una pregunta ahí. ¿Tú declaras conformidad en tus certificados? En los de calibración, siempre y cuando requiera el cliente, o No, sea, los de si pasa o no pasa. Pero en desde, verificaciones, dígame, le escucho. no, no, porque eso de la conformidad en los certificados de calibración es siempre con acorde al cliente, pues. Sí, exactamente. Pero, por ejemplo, en verificaciones, según tenía yo la idea, siempre requiero yo un criterio bajo el cual basarme para determinar Ujú. si es que el equipo realmente está funcionando o no en base a lo que requiera el equipo. O sea, si es que se maneja con algún criterio netamente directamente del cliente, qué sé yo, con una milésima o una 10 milésima de error en cuanto a las mediciones. Entonces, para el momento de hacer una verificación, esa era mi pregunta, si realmente es necesaria o no es necesaria, porque según tenía entendido, necesito de ley un error máximo permisible para el equipo al momento de yo decidir si el equipo funciona o no funciona en base a esa norma o a ese dato proporcionado por Claro, el cliente. ya te entendí ya. Ya, bacán. Bueno, digamos que sucede esto, ¿no? Que el PRI que lo utilizaste, le hiciste como que digamos un par de puntos nomás para verificar en la escala, pero ¿qué tal si estos valores cumplen
en los extremos, pero no cumplen el intermedio, ¿no? Ahí tendrías que tener un justificativo, ¿no? O de repente, si el equipo no funciona correctamente, ver, bueno, digamos un digital, ¿no? Si no enciende, no funciona, bueno, ya lo descartas nada más, ¿no? Le harías como una especie de informe, pero si fuera, me imagino que un equipo que por lo menos hay puntos que quizás te salen dentro, puntos que te salen fuera, puntos que te salen dentro, fuera, ahí sí tendrían que evaluarlo, ¿no? La mejor forma en realidad es cualquiera de las dos, puede ser el MP en base a una norma, que es ahorita te menciono de nuevo, te la escribo aquí, en el chat, o te la digo, es la DIN 862, que también habla de fabricación de race, ¿no? O, caso contrario, de repente no encuentres esa tabla, lo que podrías asociarte también es quizás al manual del fabricante. A veces en mi tutorial los errores son mucho más pequeños en comparación a la norma DIN. Por ejemplo, un pie de ray de 150 en mi tutorial, si no me equivoco, era 20 micras, mientras que en la norma DIN el error máximo permitido es 30, ¿no? O, si te diste cuenta, primero iría, en este caso nada más, iría fabricante, norma DIN y de repente tolerancia del cliente. Si es quizás la tolerancia para el mismo equipo es 0,5, bueno, también podría servirle al cliente, ¿no? Ya tomaría, ahí sí sería bueno que lo establezca, ¿no? Si el cliente no te da información, me voy por la DIN. Si el cliente me da la información, pongo, ¿no? El cliente solicitud, error máximo primitivo, más o menos 50 micras a solicitud del cliente, ¿no? Harías como un descargo de responsabilidad al momento de emitir tu certificado, ¿no? Listo. Sí, pero ayudarme escribiéndolo, se lo agradece mucho, porque aquí usualmente lo que más ocupamos por parte de los clientes también nos han mencionado es la ASME B89 114-2018. Ujú. Genial. Claro, también. Si es la que están utilizando, también, ¿no? Tendrían que ver nada más. Y si está dentro de las tolerancias y todo eso. Bueno, los errores máximos permitidos. No, está bien. Si lo tienen, si tienen la forma de cómo justificarlo, también estaría válido. Pero siempre de repente poner de dónde sacaron el error máximo permitido para que el cliente sepa, ¿no? Nada más puede ser una acotación. Listo, Inge, muchísimas gracias. Después aquí también veo que hay una pregunta, bueno, de Robert. ¿Todos esos certificados de calibración es válido en el Perú por INACAL? Sí, efectivamente. Y también los certificados de INACAL también son reconocidos también en la región, ¿no? Ya que cabe mencionar que en Perú INACAL ha firmado un convenio con otros países donde los certificados también son reconocidos, ¿sí? Después Miguel hace una consulta. ¿Qué cuidados se realizarían para los anillos patrón de metal? ¿Se oxidan o se carean? Bueno, en los anillos lo que importa es la parte de medición del interior del anillo, ¿no? Tendrían que ver si es que no se hay desgaste, eh, como están poniendo las cuchillas de medición en el interior, y a veces puede ser que la pieza del anillo lo interioriza, las cuchillas de medición no se recomiendan que las vayan rotando. Entonces, la oxidación no habría por primera parte porque estarías siempre ingresando o raspando, ¿no? Siempre cuando no tengas los cuidados. Ahora, normalmente los anillos, si tienes los cuidados primero en el almacenamiento, no se te van a oxidar. Si tienes los cuidados en cómo utilizarlos, no se te van a malograr, ¿no? Siempre hay que tener cuidado del uso de los equipos, ¿sí? No sé si hay una pregunta más, alguna consulta que quisieran saber, algún detalle más. Es un acuerdo firmado, Robert. El, eh, tu pregunta, escríbela a Andrea para poder compartirte, porque ahorita no lo tengo a la mano. Pero ese es un documento de ILAC. Es un convenio que se ha formado acá en Latinoamérica.
y así es que se llama reconocimiento mutuo. Quizás en la página de INACAL también la encuentres así como países adherentes al reconocimiento mutuo y quienes están asociados, ¿no? De igual forma hay certificados de, digamos, normalmente de los INM, Institutos Nacionales de Metrología, que son reconocidos a nivel mundial, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta más. Sí, Francisco, adelante, y una persona más. Primero, Francisco, sí. Ya, bueno, entonces, a ver. A Francisco, sí. Hola, hola. Sí, buenas. Sí, eh, mi inquietud va por lo siguiente, como digamos usuario de algún servicio, ¿no? Como mencioné anteriormente, estoy relacionado con la industria minera y trabajo en ella, y el, imagínate, hemos tenido algunos problemas, no necesariamente directamente por el tema de metrología, pero quizás indirectamente puede darse. eh, Servicio de reordenado de motores, por ejemplo, de grupos electrógenos grandes para la mina, y se han quemado. Entonces, lo que yo estoy pensando es que dentro de los términos de referencia de los diversos equipos que utilizan los proveedores, hay también el tema de mantenimiento mecánico, ¿no? Elaboración pues de ejes y todo eso, establecer pues en los términos de referencia justamente la presentación de las certificaciones de sus equipos. Bueno, porque esto me puede llevar pues a que me fabriquen lo que yo necesito, el repuesto, la pieza, pero resulta que no cumple el estándar, ¿no? Eso es algo que estoy pensando, no sé si te parece correcto eso o no es necesario, con respecto a los que recibimos los servicios, ¿no? Fundamentalmente de mantenimiento de partes y piezas, motores, eléctricos, mecánicos, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Justo le iba a hacer algo análogo, ¿no? O bueno, hay empresas que se dedican a la reparación, correcto, eso sí es efectivamente. Pero estas empresas normalmente lo que hacen es enviar a calibrar sus equipos. Trabajan con alexómetros, pie de rey, micrómetros de interiores. Yo conozco una empresa que sí, efectivamente, justo tiene esos cuidados. Se dedican netamente al mantenimiento mecánico, fabricación de piezas, y sí tienen los controles necesarios. Incluso también el acabado de las superficies. Tienen rugosímetros para ver los acabados de las superficies para que cumplan todos los estándares, porque eh, esa empresa también se dedica justo a la reparación de las máquinas que son las que utilizan en mina, ¿no? Esos carros grandes, las piezas, ¿no? De esa perspectiva, lo que podrían hacer ustedes cuando contraten es de que ya iría ya no por parte de nosotros, que nosotros somos los calibradores, sería por parte ya de ustedes. Que de repente en sus términos y condiciones que ustedes hagan, soliciten los certificados. ¿Has medido esta pieza? ¿Con cuánto ha medido? ¿No? ¿Qué equipos he utilizado? Y le comparten la trazabilidad, ¿no? Verás que de servicio no tengo fotos, no tengo ni lista, ni lista maestra, no tengo nada. De esto de Sartepec tienes que revisar tú porque yo lo hice, entonces, de nada. Ya te escuchó tu auditor, Jordi. Bueno, para cerrar mi inquietud, claro, lo que yo no me he dado cuenta, que soy sincero, es que las áreas pertinentes, porque yo trabajo con el tema de seguridad también, y un fallo en el equipo puede provocar un accidente y hasta una muerte.
Entonces, es un riesgo. cada área, cada especialidad dentro de la mina tiene sus estándares, tiene su protocolo, pero lo que poco observo, bueno, por eso me interesó bastante el encuentro que tuve con Test Control accidentalmente por la Universidad Católica, es justamente eso, ¿no? Que este aspecto es sumamente importante, ¿no? Indirectamente en este tipo de servicios que yo te comento, ¿no? Por ejemplo, donde deberíamos nosotros los clientes exigir que Claro. sus equipos estén certificados, todo fecha Claro. HPR, entonces ejecútame el trabajo, ¿no? Claro, ustedes estarían como una pequeña auditoría, digamos, ustedes pondrían sus requisitos y si ellos cumplen, digamos, con los requisitos que ustedes han establecido, se realiza el trabajo, pues, ¿no? Una parte así. Claro, no, para elevar la calidad de los servicios Exacto. también, porque como tú dices, si estamos teniendo vigencias de certificaciones internacionales que pueden ser dadas por ustedes, ¿no? Entonces hay que mantener ese estatus, ese nivel, ¿no? Eso como un comentario y también una preocupación de ese detalle que nunca le he prestado atención. Sí, no se preocupe. Yo le hablo de una experiencia porque justo uno de los clientes que tenemos se dedica a esa parte. Así que un poco de la experiencia también. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Cualquier duda, consulta, estoy dejando aquí mi número para que lo puedan hacer. Asimismo, voy a estar dejando en el chat mi correo electrónico para que puedan absolver preguntas o consultas más detalladas ya con el especialista. Muchas gracias por haberse conectado en la capacitación. Muchas gracias al expositor César. Gracias también. Gracias, Santiago, por siempre estar con nosotros en cada capacitación que brindamos. Y con esto damos por finalizado. Gracias, que tengan muy buenos días. Gracias. Hasta luego. Listo, Andreita. Muchísimas gracias. Gracias a todos.